Mis hermanas y amigas, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para nosotros es un gozo y un placer poder reunirnos después de tanto tiempo, aunque sea por esta plataforma, pero como ministerio hemos querido tener este tiempo para tener un mensaje de edificación y de refrigerio en estos tiempos difíciles y de retos, tanto para la humanidad como nosotros, como mujeres. Y realmente estamos agradecidas del Señor al poder compartir con ustedes este tiempo. Le damos la bienvenida a todas nuestras hermanas y amigas que toman un momento de su tiempo para compartir con nosotras. Bienvenidas al panel Seguras en el Dios Soberano. Le damos la bienvenida y también a nuestras hermanas del ministerio. Dios les bendiga. Hermanas y amigas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer panel virtual. Hoy estamos acompañándoles el Ministerio de Mujeres de la Comunidad Cristiana de Santiago, Maestras del Bien. Nosotras hemos extrañado mucho a cada una de ustedes. Hemos estado orando por cada una de ustedes y estamos orando para que nos volvamos a encontrar. Les amamos, las extrañamos. Dios le bendiga. El Señor y amigas, el Señor les bendiga en esta tarde, añada bendiciones a sus vidas y que este tiempo sea de edificación tanto para ustedes como para nuestras propias vidas también. Al igual que decía la hermana Marcia, les amamos y les extrañamos. Buenas tardes a todas las mujeres que nos escuchan a través de esta plataforma. Es para mí un placer saludarlas y espero que estén bien y que este panel sea de bendición para cada una de ustedes. Bendiciones y les queremos mucho. Es un placer encontrarnos por esta vía y las extrañamos muchísimo. Les deseo paz, bien y muchas bendiciones para todas. Buenas tardes, hermanas y amigas. La verdad que estamos contentas de tenerles, de que nos acompañen en este tiempo. Y pedimos al Señor que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes y sus familiares. Un abrazo. Buenas tardes, hermanas y amigas. Desde mi corazón reciban un abrazo y les deseo y pido al Señor que su paz siga guardando sus corazones en Cristo Jesús. Amigas, un afectuoso saludo. Para mí es un gran privilegio poder saludarles y compartir con ustedes este tiempo especial que el Señor nos ha permitido. Espero poder verlas pronto, personalmente, y que el Señor nos siga guardando, las siga guardando con mucha paz y salud. Ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón para cada una de ustedes. Les extraño y les amo. Dios se les bendiga. Entonces vamos a orar en este momento para que el Señor sea dirigiéndonos y tomando control de esta actividad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre de la gloria, Dios de misericordia. Bueno es adorarte, bueno es alabarte, Señor, en todo tiempo. En todo momento, Señor, exaltar tu nombre. Aunque nuestros ojos, Señor, no puedan ver el horizonte, Señor, tú conoces toda la historia. Y aquí estamos, Señor, dependiendo de ti, pero con el gozo en nuestro corazón de elevar adoración y alabanza a ti, Señor. Gracias por respaldarnos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que intercede, Señor, ante ti por nosotros con gemidos indecibles. Gracias por el Espíritu Santo que ordena nuestras ideas y nuestras oraciones, Señor, y la lleva a ti como olor fragante. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor, este tiempo conversando, hablando de ti, Señor, hablando de tu carácter, Señor, hablando de tu amor y de tu inmensa misericordia, hablando, oh Señor, de tu soberanía, mi Dios, a la cual nos sometemos,
Por eso te entregamos, Señor, este tiempo en que vamos a compartir con nuestras hermanas, Señor, en Cristo, los conocimientos, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, los conocimientos de ti, Señor, lo que tú nos has revelado de tu carácter, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de nosotras, que dirija este tiempo. Señor, que seas tú y no nosotras, Señor, que ordene las ideas, que seas tú, Señor, que sean tus palabras las que se salgan a través nuestro, Señor, y que lleven el fruto que tú deseas, mi Dios. Gracias por usarnos, Señor, como vasijas de honor. Gracias por limpiarnos y luego ponernos, Señor, en lugares de preferencia. Porque, Señor, es ser preferido, Señor, es ser elegido, el poder, Señor, hablar de ti y llevar tu mensaje, Señor, a los corazones abatidos. Llevar, Señor, palabras de ánimo, Señor. Llevar palabras de fuerza, Señor, de aliento. Llevar esas palabras, Señor, que tú le dijiste a Pedro: soy yo, no temáis. Soy yo, no temáis. Que esas palabras queden grabadas en nuestros corazones, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, dirigir este tiempo. Dispón los corazones, Señor, de todas las que van a escuchar estos mensajes, de todas las que van a participar, Señor, para que estos mensajes hagan la obra que tú has decidido que hagan en nosotras. Gracias, Señor, por usarnos. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como
Vamos a iniciar con nuestro panel inmediatamente. El tema que Dios ha puesto en nuestro corazón es seguras en el Dios soberano. Vamos a hablar un poquito acerca de la soberanía del Señor y cómo está nuestra fe anclada en la soberanía de nuestro Señor. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Vamos a permitirle a nuestra pastora Persia. Ella nos va a explicar un poquito más acerca de qué es la soberanía de Dios, cómo podemos entender la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios nosotros podríamos definirla como la capacidad de Dios poner en práctica su santa voluntad o su supremacía. Significa que el Señor es único, que el Señor lo gobierna todo, que es absoluto sobre todo lo creado, que es independiente, por tanto, no necesita de nadie ni depende de nadie. No está sujeto a nadie ni es influenciado por nadie. Así podríamos definir de manera general lo que es la soberanía. Pero yo quisiera más que hacerlo de manera general, yo quisiera que buscáramos en la palabra, que sea la misma palabra que nos dé respuesta a lo que es la soberanía de Dios. Podríamos argumentar muchas cosas, pero dejemos que la Biblia nos hable. Preguntémosle a la palabra y la palabra nos va a dar respuesta para que nosotros tengamos una visión completa y certera del tema de la soberanía de Dios. Debemos de tener pendiente, hermanos, que Dios es soberano y como soberano todo tiene características propias que le pertenecen solo a Él. Y la soberanía de Dios se manifiesta en diferentes áreas. La soberanía de Dios se manifiesta en las circunstancias de la vida nuestra. Y encontramos en la palabra de Dios el ejemplo de José. Si recordamos la historia de José, como José fue vendido y llegó a Egipto, y en las condiciones en que llegó a Egipto fue vendido por sus hermanos. Pero después que todos conocemos la trama y la historia de José, ya en el capítulo 42 y 43 de Génesis, cuando José se encuentra con sus hermanos y se abrazan y se piden perdón, José les responde de esta manera, donde José reconoce la soberanía de Dios. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y quiero subrayar la parte, más Dios lo encaminó. O sea, Dios es soberano, dueño, gobierna, orquesta todas las circunstancias de la vida nuestra para lograr su propósito. José no lo vio como algo fortuito, el que él estuviera ahí en ese momento, sino que Dios había encaminado y había dirigido todo el proceso. Pero no solamente vemos la soberanía de Dios en las circunstancias de nuestras vidas, también Dios es soberano en el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. Dice el libro de Isaías 46:10, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. De modo que Dios dice, habla desde el principio lo que vendrá. Dice la palabra ahí mismo, o sea, lo que todavía no ha sucedido, yo lo digo por anticipado. De modo que Dios es soberano y gobierna el pasado, el presente y el futuro. Pero también vemos su soberanía manifiesta en nuestras decisiones. Dice el Salmo 33:10-11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Él anula, no de una persona, de las naciones, de los pueblos. Él los anula. ¿Por qué? Porque el consejo de Jehová es el que prevalecerá. En vano las naciones podrían tomar consejo y tomar decisiones. Dios finalmente tiene la última palabra porque Él es soberano. Y también Dios es soberano, más aún, hermanos. Dios es soberano en nuestros corazones. Dice el libro Proverbios 21:1 que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A lo que Él quiere,
lo inclina, de modo que aún el corazón del hombre, Dios ejerce soberanía sobre el hombre y hace que el hombre aún responda conforme a su propósito. Él lo inclina hacia lo que Él quiera. De manera general, quise traer esos 4 ejemplos de cómo la Biblia nos habla de la soberanía de Dios en estas diferentes áreas de la vida del ser humano. Muy bien, aún nos quedan, tenemos 2 minutos para seguir abarcando este tema. Cuando usted menciona que inclina el corazón del ser humano, me llega a la mente el ejemplo de Faraón. Realmente nunca estuvo en el corazón de Faraón dejar ir al pueblo. Y realmente Dios puso esa decisión en Faraón, y quizás él mismo luego salió a perseguirlos, pero fue movido por la voluntad de Dios y la soberanía a dejar ir al pueblo de Israel, porque ese era el propósito de Dios. Realmente a eso se refiere cuando usted dice que aún el corazón del ser humano es inclinado de acuerdo a la soberanía de Dios. Amén. Ese es un tema muy debatido, muy controversial, con diferentes corrientes teológicas, pero realmente el asunto es que Dios es soberano, aún en las decisiones del corazón del hombre. Perfecto. Entonces, vamos a continuar en esta línea. ¿Cómo podemos aclarar en cuanto a la soberanía de Dios, Ulisa? ¿Qué significa que Dios es soberano ante todo? ¿Cómo podemos aclarar esta parte? Para responder esa pregunta vamos a hacer uso de una analogía de este concepto de soberanía en el término jurídico. Y eso es utilizado por los países para referirse al poder y la autoridad que tienen para gobernar en sus naciones. Y esto implica que tienen control absoluto de todo cuanto ocurre allí, incluyendo el espacio terrestre, el marítimo, todo, absolutamente. Y implica también que ninguna otra nación o persona puede tener una injerencia en sus estrategias de gobiernos. Exactamente esto es lo que ocurre con nuestro Dios. Él creó el universo, como dice Génesis, Él lo gobierna y por lo tanto nada escapa a su control absoluto. Si vemos en Daniel 4:35, nos declara que Dios hace lo que quiere con sus poderes celestiales en los pueblos de la tierra. Esto implica que Él toma decisiones basadas en su infinita sabiduría, que son buenas para nosotros. Y esas decisiones nada ni nadie la va a impedir. Nada lo puede frustrar, como dice Job 42:2. Su soberanía, entonces, nos brinda a nosotros esperanza y seguridad. Esa seguridad la podemos ilustrar con un niño y sus padres. Ese niño sabe que sus padres le van a suplir sus necesidades afectivas, todo lo que tiene que ver con medicina, con comida, con amor. Si tiene un problema, sabe que lo van a solucionar. Así nos sentimos nosotros en la mano de Dios porque somos sus hijos y nos sentimos seguros, cubiertos, guardados, aún en cualquier circunstancia. Y esperanza, aunque la esperanza tiene un objeto futuro, que es la vida eterna que espera el creyente, eso tiene un impacto directo en el presente y es esa seguridad a la que hacíamos referencia. Nos sentimos seguros en la mano del Señor porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, como dice Romanos 12:2. Entonces allí reside esa soberanía de Dios sobre todo lo que existe, sobre todo este universo. Y sabiendo nosotros que tenemos esa esperanza en el Señor y que todo está, aún la vida, la muerte, Él está en control de absolutamente todo. A veces quizás cometemos el error de cuando estamos orando, pedirle al Señor que tome el control de esta pandemia, de este coronavirus. El Señor nunca lo ha perdido y nunca lo perderá, porque este Dios no es un Dios de improvisación. Él conoce el plan completo. Entonces Él sabe el inicio, el final, Él sabe lo que nos conviene a nosotros y lo que debemos es mantenernos seguros en Él. Y recordemos que en Romanos 15:4 nos declara que las Escrituras nos dan esperanzas y que debemos aguardar con paciencia hasta que todo lo que esté allí se cumpla. Y nosotros por fe sabemos que se va a cumplir. Entonces ahí encontramos esa soberanía de Dios sobre todo lo que existe.
Amén, así es. Entonces, basándonos en este punto de la palabra de Dios, Licelos, vamos a ver cómo podemos decir que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe dentro de la soberanía de Dios. La verdad, hermanas, que es maravilloso saber que estamos en la mano de un Dios soberano. Pero para conocer su soberanía es indispensable escudriñar su palabra. Dios ha dispuesto para la humanidad un manual de vida, poco entendible para algunos, pero fuente de luz y salvación para los que hemos creído en Él, en donde ha quedado impresa la voz de Dios. Hace miles de años se escribió todo esto, dejando un fundamento sólido para que tú y yo no seamos arrastradas por falsas doctrinas. Amén. El hombre pudiera creer en muchas filosofías, pero lo importante es lo que Dios ha revelado. Viendo nosotros cómo las cosas visibles perecen, así como la flor del campo es, y mañana ya no existe. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y es verdadera. Es sobre ella que debemos edificar nuestras vidas, sobre la roca, sobre el fundamento sólido. Vemos la importancia de esto y cómo Jesús lo menciona en Lucas 6, 48 y 49. El que oye mi palabra es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio fuerte contra aquella casa, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. La Biblia presenta lo que Dios nos ha revelado acerca de Él mismo, de su amor por la humanidad, la manera de alcanzar la salvación y la relación que Él desea tener con nosotros, los seres humanos. También contiene instrucciones de cómo vivir de una manera que le agrade, que es la base para disfrutar de una existencia feliz, productiva, en armonía con Él y con el prójimo. Así que la palabra de Dios es útil. Ella nos enseña, ella nos corrige, como dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos comprobar al escudriñarla cómo se han ido cumpliendo, según pasa el tiempo, todo lo que Dios ha determinado. Cada una de las cosas que allí están escritas. Y nos orienta a acercarnos y a nosotros conocer los sucesos que están por venir. Así es que estamos seguras en la voluntad de un Dios que no ha perdido el control, que cumple cada una de sus promesas. Así es que dejemos que sea Dios quien nos diga el efecto que la palabra de Dios tiene en el ser humano. ¿Y dónde encontramos esto? En Salmos 19, 7 al 10, que dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables, más que el oro, sí, más que el oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. El deseo, hermanas, del Dios eterno es que tú y yo nos dejemos instruir por esta palabra, por la Biblia, porque en ella está expresada el más ferviente deseo de un Padre Celestial que gobierna sobre toda la creación y que solo tiene planes de bien y no de mal. Así que no existe otra fuente de vida en la que podamos poner nuestra confianza, en la que conozcamos de primera mano el autor divino y soberano, al creador del cielo y de la tierra, quien sostiene la creación y la redime, el único que puede darnos vida. Pero todo esto está anclado en el fundamento sólido de su palabra, dado por el Dios soberano.
Amén. Así es. Este es un tema realmente que a nosotros vamos a entender lo que el Señor nos ha revelado. Por eso vamos a tocar un punto que es acerca de los atributos del Señor. Tenemos un Dios que conocemos en parte, porque es un Dios, como estamos hablando, realmente soberano, y nuestra mente finita no lo puede entender. Pero vamos a conocer un poquito, Persia, acerca de los atributos. ¿Qué papel juegan esos atributos del Señor en su soberanía? Bueno, realmente, si una persona desconoce los atributos de Dios, que son sus características, entonces va a tener una idea distorsionada de lo que es la soberanía de Dios, porque no sabe quién es Dios. Para muchas personas, cuando le hablan de la soberanía de Dios, eso produce en ellos rechazo, enojo, rebelión. ¿Por qué? Porque creen que Dios es un Dios que actúa medalaganariamente y que hará cosas buenas, pero también hará cosas malas. ¿Pero por qué tienen una idea distorsionada? Porque no conocen los atributos de Dios. Y es imprescindible conocerlos, porque nos hablan de quién es Dios. Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Los atributos comunicables de Dios, perdón, los no comunicables, de lo que quiero hablar de entrada, son aquellos atributos que son exclusivos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos exclusivos de Dios? Bueno, su omnipotencia. Él es todopoderoso. Nadie más tiene el poder que Él tiene. Para Él no hay nada imposible. Ese atributo es exclusivo de Dios, pero tenemos también su omnipresencia. Dios está en todos los lugares. El salmista en el Salmo 139 dice, si yo me remontara a lo más profundo de la tierra, si me remontara a la montaña y me fuera a lo más profundo de la tierra, igual es para ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú lo ves todo, tú lo sabes todo, tú estás presente en todos los lugares. También otro atributo de Dios que es no comunicable, decía su omnipresencia, decía su omnipotencia y decía también su omnisciencia. Dice, aún el salmista también nos dice, aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú la sabes toda. Entonces, esos atributos son atributos no comunicables, son exclusivos de Dios y nadie más lo tiene. Pero Él también tiene más atributos que son exclusivos de Él, que son su simpleza o unidad. Con esto quiero decir que Dios es siempre aquello que Él es. Por ejemplo, Dios es amor y aun cuando a veces actúa con enojo, no deja de ser amor. No es como nosotros. Yo o tengo amor o estoy enojada. Tengo uno de los dos estados. Dios no. Dios se mantiene siendo amor aun cuando muestre enojo, pero su esencia es amor. Él es único, diferente de nosotros. Hay otra característica del Señor también. O sea, Él no es un 10% amor, un 10% ira, un 10% fidelidad. No. Él es único en sus atributos por completo. Pero hay otra cosa, otra característica de Dios que me encanta, que es su aceidad. Y eso quiere decir que Él es autoexistente. Él es independiente sin necesidad de ningún tipo. Ni de nadie, ni de nada. Nosotros sí, hermano, porque la Biblia dice que nosotros somos en Él, vivimos en Él y en Él nos movemos. Sin embargo, Él no es así. La palabra de Dios nos dice en Hechos que Él ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es autoexistente. A veces nosotros creemos que Dios necesita. Por ejemplo, decimos, Dios necesita mi alabanza. No, Dios no necesita mi alabanza. Dios no necesita de nada para existir y para ser quien es. Yo soy la que necesito reconocer quién es Dios. ¿A quién debo alabanza? Y mi ser es que debe de reconocer su señorío. Es a causa mía, no es a causa de Él. A Él le agrada, pero Él no necesita eso para ser Dios. Él es eterno también porque no tuvo ni principio ni fin. De modo que esos atributos son los atributos no comunicables. Son exclusivos de Él, nada más. Y eso lo hacen ser Dios.
Él tiene además atributos que son comunicables. ¿Por qué comunicables? Porque en cierta medida Él ha hecho al hombre partícipe de esos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, se me había quedado un atributo del Señor, se me había quedado su inmutabilidad. Dios no cambia. Dios no cambia de parecer. Dios no dice ahora sí, ahorita no. Incluso le dijo al pueblo de Israel, porque yo no cambio, ustedes están vivos. Por eso, yo no me puedo negar a mí mismo. Yo soy inmutable, yo no cambio. Y si yo dije una cosa, yo la cumplo. Ese es un atributo no comunicable. Bueno, pero vuelvo de nuevo porque se me quedó eso. Vuelvo de nuevo a los comunicables. Entre los atributos comunicables de Dios tenemos su santidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera la palabra de Dios nos dice que nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina y Dios trabaja en nosotros la santidad, de modo que de su santidad, Él nos comunica algo a nosotros de eso, nos hace partícipe de eso. Hay otra cualidad de la cual, otro atributo del cual es comunicable, que es el amor. Dios es amor. Y el amor de Dios, me encanta esto, porque yo tengo aquí que el amor de Dios no es influenciado. O sea, cuando me porto mal y le desobedezco, Él no me ama, él no me ama menos, porque en ese caso yo pudiera manipular el amor de Dios. Él quizás no me bendice igual, pero me sigue amando igual. Qué lindo, ¿verdad que sí? El amor de Dios no es influenciado por mí. Qué lindo. El amor de Dios es eterno, me amó antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es un amor dador y sacrificial. Ese amor que lo llevó a la cruz por mí. Entonces, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es justo. Dios se enoja, pero Él es justo. Entonces, cuando yo tomo el combo completo de los atributos comunicables y no comunicables de Dios, yo puedo descansar en su soberanía. Porque cuando entiendo cómo Él me ama, jamás harán nada para dañarme. Cuando comprendo su justicia, que no es más amor o más ira, sino que es justo en la misma dimensión, ama como castiga, pero ama, pero es justo, Él castiga el mal. Y bendice y premia el bien. Es justo por su justicia fue que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Porque Él no se puede negar a sí mismo y Él es justo. Y cuando vemos a Dios como un todo equilibrado, todos sus atributos equilibrados de amor, de misericordia, de justicia, de omnisciencia, de omnipotencia, su inmutabilidad, y lo vemos completo, entonces nuestras almas descansan en que nuestra vida no está al azar, hermanos. Dios es soberano y es digno de fiar. Amén. En esa misma línea, con ese buen sabor, ¿verdad? Vamos a continuar, Marcia, hablando de la dulzura, del propósito de Dios en su soberanía. Bueno, Persia hablaba de la soberanía de Dios y de los atributos de Dios. Y esto nos da seguridad a nosotros. Creer en la soberanía de Dios nos hace sentir seguros, plenamente seguros. Esto nos da a nosotros confianza, porque Él tiene control absoluto de todo lo que Él ha creado. Él tiene control absoluto de lo que está en el cielo, pero también tiene control absoluto de lo que está en la tierra. Él tiene control absoluto de todo. Y Él no le pide consejo a nadie. La palabra dice que Él no necesita consejo. Nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios confiable, es un Dios que nos inspira seguridad. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es omnipresente. Él es omnisciente, Él es omnipotente, o sea, Él todo lo puede, está en todas partes, Él todo lo puede hacer. Entonces, siendo Dios de esta manera, podemos confiar en Él. Siendo Dios, un Dios inmutable, podemos confiar en Él. Entonces, dejemos de lado el temor y acerquémonos más a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero ¿cómo nos acercamos más a nuestro Dios? Liseló lo dijo muy claro,
con su palabra, acercándonos a su palabra, conociéndolo con su palabra, en el trato con su palabra. Y dice la palabra en Isaías 26:3, que Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él persevera. Y en Él está confiado. O sea, que Él nos guarda en paz, Él nos cubre con su paz, pero esa paz es cuando nosotros podemos someter nuestros pensamientos a la realidad del Dios al cual nosotros pertenecemos. ¿Quién es Dios? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios. Eso lo dice Éxodo 15:11. Ese es nuestro Dios. ¿Quién como Él? No hay nadie como Él. Dice el Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace nada más y nada menos que lo que le place. Entonces, Dios hace su propósito. Él cumple su propósito. ¿En quién Él cumple su propósito? En nosotros. Eso lo dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, Persia citaba a José. Y José fue vendido por sus hermanos, pero José fue el niño mimado de su familia, de su papá. José tuvo una capa que era para los reyes nada más, para la realeza. O sea, José ni siquiera iba al campo a trabajar. José lo tenía todo en su familia y quienes trabajaban eran sus hermanos. Y José fue vendido por sus hermanos, que en principio planeaban matarlo. Sin embargo, ellos decidieron venderlo y lo vendieron como esclavo. José fue despojado de todos aquellos mimos, de todo aquel cuidado, de toda aquella protección. Y yo llamo ahora la atención. ¿Hemos sido nosotros privados en este tiempo? Nos han privado, señores, hasta el tiempo nuestro, hasta el manejo de nuestro tiempo. Pero eso no es solamente para el que no conoce a Dios, sino también para nosotros que conocemos a Dios. Nos han coartado en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios tiene propósito en esto. Acabamos de leer que Él cumplirá su propósito en nosotros. Pero más aún, en Romanos 8 nos dice que Él usa para bien, para los que le aman. Yo quiero que apuntemos eso, que Él usa para bien todo lo que nos sucede, pero a los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito, todo redundará para bien. Ahora, ¿significa esto que nosotros no vamos a sufrir, no vamos a tener dolores? Sí, vamos a tener dolores. José fue despojado de todo. José sufrió mucho para llegar donde el faraón y ser el segundo después de faraón en Egipto y tener aquella posición de tanto compromiso, de tanta responsabilidad, pero de tanta autoridad también. Para él llegar allí, él pasó por muchas situaciones. Entonces, asimismo, Dios tiene propósitos con nosotros, pero nosotros también habremos de padecer, habremos de sufrir. Él dice que tendremos aflicciones en este mundo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? El propósito. Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Su propósito es que nuestra vida glorifique su nombre. ¿Cómo? Formando a Cristo en nosotros. Formando a Cristo en nosotros. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:29. Pero para formar a Cristo en nosotros, tenemos que despojarnos de todo lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, por más gris y oscura que nosotros veamos la noche, como lo vio José, estuvo en el fondo de una cisterna, estuvo preso, y las cárceles de antes sabemos que no son las cárceles de ahora, sino que fueron cárceles muy diferentes, con muchas carencias, también muy solos, y con mucho, sufrían mucho los presos de aquel entonces. Entonces, vemos que José
pasó todo esto para llegar al puesto donde estaba. Así también nosotros pasamos por noches muy grises, por noches muy oscuras, pero lo vivimos solo. No lo vivimos solo. Él nos sostiene con su diestra de justicia. Él dice que no temamos, que Él es Dios, que Él está con nosotros y que Él nos sostiene con su diestra de justicia. Entonces, ¿cuál es la dulzura del propósito de Dios? Que Él está formando a Cristo en nuestras vidas, Amén. quitando de nosotros todas esas humanidades. Pero claro, por eso tenemos que pasar por situaciones que son embarazosas, que son de tristeza y que son de dolor. Él cumplirá su propósito en nosotros. Así es. Hablando en ese sentido acerca de las situaciones que vamos a pasar en nuestra vida, vamos a permitir a Lizelot que nos hable un poquito más acerca de la fe bíblica, porque necesitamos fe en ese proceso y la paz que realmente genera en el cristiano, como hemos estado hablando hasta ahora. Así es, sí, y ustedes, hermanas, han tocado mucho este punto, en lo cual yo voy a añadir algunas cosas. Cuando hablamos de la fe bíblica, de inmediato llega a nuestra mente la manera en cómo Dios define la fe en la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como la vista física es el sentido que nos da la convicción de un mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del mundo invisible espiritual. La fe se necesita para aquello que no podemos tocar ni ver. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es una disposición de creer, de confiar y de aferrarse. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, creamos, como dicen Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. La fe bíblica está basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Aquí no caben argumentos humanos, ni los sentimientos, ni las emociones. Así que la fe es cultivada y nuestros oídos y ojos al leerla, como dice Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veamos entonces cómo el apóstol Pablo menciona las características de aquellos que nos llamamos cristianos. Y eso lo vemos en Gálatas 2:20, cuando él decía, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo es que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdad, hermanas, que estamos viviendo en tiempos de aflicciones, de desesperanzas, de incertidumbres que ponen a prueba nuestra fe. Pero la palabra nos dice que tenemos una paz que podemos experimentar. Y esta la encontramos cuando creemos lo que dice la Biblia sobre la soberanía de Dios. Como dice en el Salmo 139, cuando habla acerca de su bondad, de su poder, de su misericordia, del amor para con sus hijos, de su plena soberanía sobre todas las circunstancias de la vida. Pero no podemos confiar en quien no conocemos. Por tanto, es importante conocer íntimamente a Jesucristo, que es nuestro príncipe de paz. La Biblia, la verdad que usa la palabra paz de diferentes maneras, y aquí yo quiero explicar algo. La paz a veces se refiere a un estado de amistad entre Dios y el hombre. Esta paz entre un Dios santo y la humanidad pecaminosa se lleva a cabo por medio de la muerte sacrificial de Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, como dice Colosenses. Además, como sumo sacerdote, el Señor Jesús mantiene ese estado de amistad con nosotros y Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en ese estado de amistad también, a veces tiene que ver con una mente tranquila. Eso es cuando tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos experimentar la verdadera paz y se manifiesta esta como parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas.
Entonces, aquellos que en algún momento intentan buscar la paz en lo que ofrece el mundo, se hallarán tristemente engañados. Sin embargo, para los cristianos, la paz está disponible a través del íntimo conocimiento y de la plena confianza de que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amada hermana, que hoy está inquieta al ver tus realidades, quiero que vuelvas a reubicar tu mente. Te quiero animar a concentrarte en tu Padre Celestial que te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué hermoso el Señor, ¿verdad que sí? Como nos anima. Así es que fijemos nuestra mirada en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo en Él estamos seguras. Recuerda que todo lo que llegue a tu vida y a la mía ya ha pasado por sus manos de amor, misericordia y bondad. Estamos seguras, hermanas, en su soberanía. Amén. Amén, así es. Vamos a tratar un poco acerca del tema que nosotros se ha vuelto una realidad. Realmente en la humanidad estamos en nuestras casas, no salimos porque esta situación ha afectado a cada individuo. Vamos a tratar acerca del COVID-19. Vamos a ver, Yulisa, ¿qué está haciendo Dios a través de esta situación que realmente ha tocado a cada ser humano en este mundo? ¿Qué está haciendo Dios a través del COVID-19? Sí. Previo a responder esa pregunta, debemos recordar que Romanos 11:33 nos dice que los designios del Señor son inescrutables. Esto quiere decir que habrán decisiones divinas que nosotros no podremos comprender. Así es. Ni siquiera tenemos la calidad para cuestionarla. Sin embargo, Proverbios 3, del 5 al 6, nos manda a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestro propio entendimiento, y hacer su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, el Señor nos muestra el camino que debemos seguir. Amén. De manera que aun cuando nosotros no entendamos por qué ocurre esta pandemia, por qué está pasando tanto dolor, este coronavirus que ha cambiado radicalmente nuestras vidas, debemos estar confiados en ese Dios soberano. Y teniendo ya esa aclaración de nuestra limitación en nuestro pensamiento humano, que muchas veces no podemos entender los designios de Dios, pues veamos qué está haciendo Dios a través de este coronavirus. Y para ello me quiero referir a dos de los pensamientos del pastor John Piper en su libro Cristo y el coronavirus. Él nos dice que el Señor nos está mostrando la fealdad del pecado, lo horroroso que es. Y además que debemos alinear nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. De esos dos aspectos, la Biblia está llena de enseñanza, así que podemos hablar de ello. Si vemos en Romanos 5:12, nos relata cómo a través del pecado de Adán entró el pecado al mundo y con él la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. No sé si recuerdan que en una de las prédicas de José Fernández en la iglesia, él demostró bíblicamente que el pecado es aún peor que Satanás. Es lo más horrible que existe. Y en Génesis 3 nos relata que el Señor maldijo la tierra a causa de ese pecado. Y que esa tierra aún gime como si tuviese dolores de parto a causa precisamente del pecado y de lo malo que es. Entonces, a pesar de que en Génesis nos dice que todo lo que existe, que todo lo creado es bueno en gran manera, esa belleza de la creación convive con lo horrible del pecado. Convive con el sufrimiento, con el dolor que relataba Marcia, que pasamos todo el tiempo, y aún el cristiano sufre. El cristiano sufre y espera el día en que seamos liberados de ese sufrimiento como promesa que está en Apocalipsis 21:4. Entonces, sin embargo, ahí hay una diferencia entre el creyente y el impío.
Para el creyente, esa manifestación, ese dolor, esa frustración, esas calamidades, no son la manifestación de la ira de Dios, sino un instrumento de santificación para el crecimiento espiritual de sus hijos. Porque esa ira de Dios ya fue satisfecha con Cristo cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Entonces, si recordamos, uno de los versículos que a mí me encanta de Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que pertenecemos a Cristo. Entonces, ya los cristianos sabemos que todas estas calamidades que vemos y que ocurren y que quizás nos tienen triste y preocupados a nosotros ahora mismo con esta pandemia, no son la manifestación de la ira de Dios para los creyentes. El pecado es horrible, aún peor que el coronavirus, por todo lo que él causa en el ser humano, pero nosotros estamos muchas veces ciegos, sordos a sus consecuencias. Podemos poner como ejemplo que al inicio de esta pandemia veíamos cómo la gente abarrotaba los supermercados y se querían llevar todos los papeles de baño. Incluso llegamos a ver peleas escenificadas por el papel de baño. Querían acaparar todos los artículos de primera necesidad sin pensar en el prójimo. Y eso que evidencia el egoísmo como manifestación del pecado. Pero también veamos otro ejemplo, que son las galleras clandestinas de nuestro país. Allí vemos cómo una cantidad de gente acude y sin pensar en las consecuencias, solo para satisfacer el placer, poniendo ese placer por encima de su salud, de su vida y la de sus familiares. ¿Y qué hace esto? Solo lo hace el pecado. Y por eso ese comportamiento del ser humano amerita un arrepentimiento. Y ahí él se refería a que debíamos alinear nuestras vidas con Cristo. La palabra arrepentimiento implica un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambiar de dirección, de saber que esas cosas que estamos haciendo están mal porque no les agradan a Dios, porque no es lo que Él quiere para nosotros. Marcia decía que el Señor quiere formar a Cristo en nosotros. Ese es su plan, santificarnos, que podamos parecernos cada día más a Cristo. Entonces, si vemos en Mateo 22:37, nos dice que Dios debe ser amado con toda nuestra mente, alma y corazón. Y si nosotros somos honestos, todos nosotros de una manera u otra, a veces cambiamos a Dios por cualquier tontería. Lamentablemente. ¿Y eso qué es? Eso es culpa precisamente del pecado. Entonces Dios nos está mostrando, aunque de una manera dolorosa, muy dolorosa con lo que estamos viviendo, que en este mundo no hay nada mejor como la seguridad y la confianza en Cristo, que Él es la roca y que en ese fundamento es donde nosotros debemos anclarnos, en Él, en Cristo. Y esa quizá fue la razón, más bien esa fue la razón por la que podemos poner el ejemplo de Pablo. Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne y se lo pedía al Señor porque él estaba sufriendo y Dios no lo hizo. Pero no porque no quiso, por un capricho, como decía, nuestro Dios no es un Dios de improvisación. Dios no lo hizo porque Él, a través de ese sufrimiento, tenía un propósito que cumplir en la vida de Pablo. Como mencionaba Marcia, el Señor tiene propósito para nuestras vidas y se cumplirán. Se cumplirán porque Él es un Dios de poder. Amén. Entonces yo pienso que quizás más que enfocarnos a veces y abrumarnos en querer saber por qué ocurre esto, por qué quizás tanto dolor, tanta tristeza, tantas muertes que estamos viendo, debemos enfocarnos en este momento, hermanas, en pedirle al Señor que nos muestre que Él quiere trabajar con nosotras durante este encierro, durante esta cuarentena. ¿Qué aspectos de nuestro carácter el Señor quiere trabajar con nosotras? Amén. ¿Qué parte quiere seguir a través de la santificación progresiva que debemos nosotros alcanzar? Entonces, seamos la luz y la sal del mundo más que en cualquier otro momento. Pienso que el cristiano en este momento tiene más trabajo que nunca, porque cuánta gente está sola, cuánta gente está triste, Amén. Cuánta gente depresiva, o personas que no tienen para comer o no tienen sus medicamentos. Y nosotros podemos llevar una palabra de aliento,
de paz en medio de la tormenta. Como decía Marcia, el Señor nos dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Vamos a compartir eso que nosotros sentimos, porque si me da el coronavirus y si no me da el coronavirus, yo estoy segura en las manos de mi Dios. Amén. Entonces vamos a compartir un café virtual con una amiga que me necesite, vamos a compartir un plato de comida, un vaso de agua. Es decir, no tenemos que hacer grandes cosas, sino ser luz y sal para este mundo. Entonces, nosotros vamos a aferrarnos de la palabra del Señor, porque allí encontraremos consuelo para todo lo que estamos viviendo, aunque sea doloroso, aunque sea triste. El consuelo está en su palabra. Y recordemos que el justo por su fe vivirá. Amén. Así es. Hablando un poco de lo que el Señor quiere hacer en nosotros a través de esta situación, Marcia, vamos a tocar un tema que como cristianos, mis hermanos, ya muy pocas veces escuchamos hablar. Y realmente vamos a hablar acerca de despertar un poco en cuanto a la segunda venida de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le dice a sus discípulos que Él se iba, pero que Él iba a volver y que venía por ellos, por su pueblo, por su cuerpo, por la iglesia. Pero Él le dice a ellos en Lucas 12:40, no solamente que Él viene, sino que estén preparados, porque la hora en que Él vendrá no la saben, sino que será de manera sorpresiva. Por lo tanto, Él le dice, estén velando y estén preparados. ¿Para qué? Para que no sean sorprendidos por la segunda venida de Cristo y no estén listos. ¿Y cómo estarían listos? Bueno, con la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero en Hechos 1:11 también encontramos a dos varones que le dicen, o dos ángeles que le dicen a los discípulos cuando se quedan viendo en el momento en que Jesús asciende al cielo, ellos le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Jesús volvería otra vez. Es promesa de Dios y esto realmente es una gran esperanza y añoranza de los seguidores de Cristo. Pero Amén. Él ya no viene como siervo, como en el tiempo cuando Él vino. Él vino como siervo, pero ahora Él viene con gloria y poder a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. Entonces Dios quiere que nosotros le demos un lugar predominante al regreso de Cristo. Y como decía Stephanie, hoy día en las iglesias esto está muy callado. Esto es un tema que pocas veces se toca. Sin embargo, Dios nos está llamando a despertar. ¿Y cómo nos está llamando Dios a despertar? Bueno, Yulisa decía, el coronavirus no es un castigo de Dios para su pueblo. El coronavirus es un medio que Dios está usando para cumplir su propósito en nosotros. Y decíamos que el propósito de Dios con nosotros es glorificar nuestras vidas, su nombre y formar a Cristo en nosotros. Pero esto es imposible si nosotros estamos adaptados o dormidos en el pecado o dormidos en los valores o en los antivalores de este mundo, de esta sociedad que nos ha tocado vivir. En esta época vamos a tener una situación y es que los pecados que alguna vez fueron condenados, hoy día son aceptados. Que creer en Cristo antes era aceptado y era valorado. Hoy día le hemos dado, o la sociedad le ha dado la espalda a Dios, a su palabra, a todos sus valores, para entonces aceptar lo que es anticristiano o antibíblico, o todo lo que es contrario a Dios.
El hombre está ensimismado, el hombre es altamente egocéntrico y el hombre hoy día está buscando complacer sus deleites, sus placeres. Eso es lo primero. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que despertemos. Por eso, Él nos dice, el mismo Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 24, del 7 al 8, estén alerta, estén velando, y estas son las señales. ¿Cuáles son esas señales? Guerras, pestes, hambre, terremotos. Entonces, el coronavirus es parte de las señales, pero oigan bien, este no es el fin, es el principio de dolores. Amén. Esto es lo que Cristo o Jesús le ha dicho a su pueblo. Esto es principio de dolores. Estén alerta, está llegando el tiempo, nos estamos acercando al tiempo. Fíjense esta situación que están viviendo, pero estén alerta para estar despierto y alejarse del pecado, de esos antivalores, para entonces asumir los valores de la palabra de Dios. Él quiere Amén. que estemos preparados, que nos mantengamos despiertos, que atendamos a su llamado y que procedamos a corregir prontamente nuestros caminos y dirigir nuestra mirada hacia la eternidad para nuestras almas. Esa es la gran esperanza del cristiano. Amén. Finalmente, en 2 de Pedro 3, del 9 al 12, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La palabra nos exhorta a esperar la venida de Jesús activamente. Amén. Esperando contestar tu pregunta, Stephanie. Amén, así es. Realmente a nuestras hermanas y amigas comunicarles este mismo mensaje. Realmente Dios nos está llamando en este tiempo de desafío a estar apercibidas, a estar con nuestras lámparas encendidas. Y realmente como mujeres tenemos un rol sumamente importante, no solo en nuestra familia, sino también en la sociedad. Entonces nuestro mensaje como ministerio es que cobremos ánimo. Realmente el Señor nos ha dicho que yo conozco, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces vamos a tener paz. Este mensaje es el que tenemos que arraigar en nuestros corazones en medio de crisis, aunque el mundo esté en incertidumbre. Realmente es en la soberanía de Dios donde descansa nuestra esperanza. Entonces vamos a estar depositándonos una vez más en la mano del Señor. Le agradecemos a cada hermana, a cada amiga que ha tomado un tiempo para escucharnos y compartir con nosotros. Vamos ahora a tener un tiempo de intercesión para pedirle al Señor que siga en control, porque Él lo tiene. No hay situación que escape de sus manos, porque como hemos hablado, Dios es soberano ante todo. Entonces vamos a tener este tiempo de intercesión y le agradecemos a cada una de las amigas y hermanas que ha tomado su tiempo. Dios les bendiga. Amado Padre, hoy nos acercamos a ti con corazones agradecidos, confiadas en que por la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo podemos entrar al trono de la gracia, seguras de que tú escuchas todas nuestras peticiones. Nos ha tocado vivir una situación que nunca nos imaginamos. Señor, una enfermedad que ha afectado a todos los países alrededor del mundo. Pero entendemos que has permitido este virus que se desarrollara de esta manera con propósito, porque tu voluntad es perfecta y en todo tiempo estás en control de tu creación. Mira, Señor, a todas aquellas personas que han sido afectadas por esta enfermedad
y que siguen luchando en los diferentes centros hospitalarios por sus vidas. Te pedimos que pases tu mano sanadora sobre ellos, que conforme a tu voluntad los sanes, que ellos puedan sentir tu presencia y tu gran misericordia para con ellos. Revélate, oh Dios, a aquellos que no te conocen, que tu Santo Espíritu los visite para que puedan entender que toda buena dádiva viene de ti, Señor, y que tú eres el único que tiene el poder no solo de sanarnos físicamente, sino de salvarnos y darnos vida eterna. Asimismo, amado Dios, pedimos que consueles a todos los que han perdido familiares y personas cercanas por causa de esta enfermedad. Muchas personas no tuvieron la oportunidad de ver con vida nuevamente a sus seres queridos. Lleva tu abrazo cálido a todos ellos, Señor, para que sientan tu compañía y tu amor en estos momentos difíciles. Tu palabra nos dice que si nos ponemos nuestra esperanza en ti, nos llenas de consolación y podemos tener gozo en medio de las tribulaciones. Esta enfermedad no solo ha traído muerte y desconsuelo, mi querido Padre, sino que también ha desprovisto de sustento económico a muchas familias. Provee, Padre Santo, a todo el necesitado, a todos los que han sido más afectados porque perdieron sus empleos o sus negocios cerraron. En este momento, más que nunca, necesitan de tu provisión, Señor. Mueve misericordia a otros para que puedan mostrar solidaridad y ayudar a los más necesitados. Pero conjuntamente con la provisión material, te pedimos que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, permanezca en cada corazón de estas personas. Que la angustia y la desesperación no les haga olvidar de que eres el Jireh, el Dios que nos provee y que no nos desampara. Gracias, Padre, porque a pesar de estas circunstancias tan adversas, tú has estado con nosotros. Te hemos visto obrar de manera especial en este tiempo en nuestras vidas, en nuestras familias, en muchos hogares de nuestro país y en el mundo. Muchos han sido expuestos a tu palabra. Muchos corazones están siendo transformados, pues tu obra se ha ensanchado y el Evangelio ha llegado masivamente a más personas que nunca. Gracias, Padre, por tu protección, porque tus misericordias nuevas son cada mañana para cada uno con uno de nosotros, porque tus bendiciones sobrepasan nuestras expectativas, porque tu bondad nos beneficia en todo tiempo. No nos permita apartarnos de ti. No permitas que ninguna persona sea la misma que era al inicio de esta situación. Trae a memoria tus promesas a todos los que te conocen y permite que muchos puedan llegar a tus pies durante este proceso. Mira a todos aquellos que están prestando servicios, a todo el personal médico, los que trabajan en hospitales y clínicas, los militares, policías y a todos los que han estado sirviendo en sus comunidades en diferentes posiciones, a todos aquellos que nunca han dejado de trabajar. Sigue fortaleciéndolos, Señor, dale sabiduría y dale amor para que puedan seguir en esta lucha. También queremos pedirte por todos los gobernantes y todos los que deben tomar decisiones en los diferentes países, ya sea con temas relacionados a salud o temas económicos de cualquier índole. Señor, dale sabiduría, que en ellos prime siempre el deseo de buscar el bien común por encima de sus deseos o beneficios particulares. Que toda decisión, Padre amado, sea tomada conforme a tu voluntad para que podamos tener los mejores resultados, porque sin ti todo esfuerzo es en vano, como dice tu palabra. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Descansamos en tus promesas, con la certeza de que en lo que en ti esperan tendrás nueva fuerza y tú tienes cuidados de ellos. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hemos pedido todas estas cosas. Amén. Amado Jesús y Padre nuestro, intercedemos por cada mujer que en este momento se encuentra conectada a través de esta plataforma. Señor, que tu paz y gozo nunca le falte.
y que en medio de esta crisis por la cual estamos pasando, glorifiquemos siempre tu santo nombre, no importando la circunstancia por la que estemos pasando, porque eres un Dios fiel y tú conoces nuestros corazones y pensamientos. Reconocemos que solo en ti hay esperanza, solo en ti podemos estar confiadas y seguras. Tú, Señor, eres nuestra roca y fortaleza. Por tanto, no debemos de temer. Tú nos dices a través de tu palabra que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú las librarás, y esa es nuestra esperanza. Señor, ayúdanos a ser mujeres diferentes, mujeres de oración y de buenas obras. Enséñanos tú y pon en nosotras el deseo, el anhelo de estudiar y meditar cada día tu palabra para parecernos más a ti. Renueva nuestros corazones y espíritu y que podamos compartir con otras mujeres lo que por gracia hemos recibido. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, porque tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén, amén.